bombardeados por una serie de situaciones, las cuales a todos nos ha sacado un poquito de nuestra zona de confort. Nos hemos tenido que adaptar y sobre todo cambiar nuestras rutinas, que ha venido a ser un poco disruptivo tal vez a nuestra forma de trabajar antes, ¿verdad? Hemos tenido que acostumbrarnos a estar 24/7 en la casa. Algunos tenemos diferentes roles de hijos, de papás, de hermanos, de esposos o esposas. Entonces también asimilar toda esta situación ha venido a repercutir en el trabajo. Ha venido también a traer cambios de rutinas, ¿verdad? Y hasta costumbres familiares que nos ha creado un poco de incertidumbre. De ahí que vamos a pues, tomar este tema. El contenido que vamos a ver en esta presentación es básicamente el concepto de estrés, cuáles son esas fases por las cuales pasamos cuando estamos estresados, los síntomas comunes, vamos a hablar un poquito también la diferencia entre estrés y ansiedad y algunas recomendaciones pues propiamente para el manejo respectivo del estrés. Podemos decir que es un proceso natural del cuerpo que lo que nos hace es generar una respuesta automática ante un desafío o una situación que para nosotros es demandante. Esta situación nos va a producir un sentimiento de tensión, sea física o sea mental. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el estrés nos pone en alerta para funcionar o responder ante una situación. Propiamente, el estrés en el trabajo lo vamos a ver cuando ante una situación laboral nosotros vamos a valorar esa demanda o esa alerta, a cómo lo vamos a enfrentar y qué capacidades tenemos nosotros para lograrlo. Lo que sucede en ocasiones es que cuando se produce esa demanda y nosotros valoramos nuestros recursos, hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque consideramos, a veces es hasta inconsciente, que no tenemos las herramientas suficientes para poder enfrentarla. Hay que identificar que episodios de estrés moderados tiende a ser positivo porque nos permite reaccionar ante situaciones de peligro, ante situaciones amenazantes de emergencia y nos permite también ser productivos. Lo importante es identificar que tenemos esa capacidad para solucionarlos. Por ejemplo, ¿cuántas veces les sucede a ustedes que ya tienen todo el cronograma de trabajo establecido y de un momento a otro salió una situación que les hace replantearse todo lo que estaban haciendo y tienen que sacar esa urgencia? Entonces ustedes dicen, yo no sé cómo hice, pero lo saqué. Ese estrés y esa alarma, esa adrenalina que nos genera el cuerpo nos permite funcionar satisfactoriamente. Pero como les decía, cuando el estrés se vuelve prolongado o consideramos que no tenemos las herramientas para enfrentarlo, es cuando nos puede dañar la salud. De ahí que vamos a ver un poco cuáles son esas fases del estrés. La primera es la fase de alarma. Es esa reacción, que, como les decía anteriormente, que tiene el organismo frente a una situación. Va a ser una alteración, sea física, emocional o mental, que viene en consecuencia de una situación que para nosotros es estresora o amenazante. Pero esa respuesta es lo que nos permite, en este caso, luchar con la situación o si fuese una situación de emergencia, poder huir de esa situación. Como les decía ahora, ¿cómo funciona? Es básicamente la activación de adrenalina que llega a todo el cuerpo y ahí es donde nosotros vemos que o empezamos a respirar más rápido o el corazón nos palpita más rápido o sentimos que nos da como un dolor en el estómago o hay mucha gente que dice siento como un vacío en el estómago, ganas de vomitar. Esa activación que hace el organismo es lo que nos permite reaccionar ante esa situación y luchar contra ella. Esa es la fase de alarma. La fase de alarma nos permite llegar a la fase de resistencia. ¿Qué sucede en la fase de resistencia? Es cuando esa situación amenazante se va a prolongar por cierto tiempo y el cuerpo empieza a generar todo lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Para enfrentar en esa situación. ¿Qué quiere decir? Es cuando nosotros tenemos una situación que nos hace reaccionar, el organismo reacciona o da una conducta para solucionar esa situación y posteriormente llega a una fase de equilibrio. Lo que sucede en muchas ocasiones es que no logramos diferenciar entre esa fase de resistencia normal, o sea, hasta donde mi cuerpo da para poder lidiar con la situación y llegamos a la tercera fase, que es la fase de agotamiento.
que muchas veces la conocemos como el síndrome del quemado o burnout. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros consideramos que no tenemos esa habilidad para adaptarnos a la situación, o que ya el cuerpo hizo como un sobreesfuerzo para poderla sobrellevar, y de ahí llegamos a un agotamiento, sea mental, sea físico y a nivel orgánico. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos? Que esto nos puede repercutir a nivel de salud. Ya ahí se nos empiezan a bajar las defensas, nos empezamos a enfermar con más facilidad, o en casos extremos sí podemos llegar a ataques de ansiedad, alguna gente sufre ataques de pánico, y ya vemos que se vuelve una patología. Entonces, lo importante es saber que siempre vamos a tener cuotas de estrés, pero tratar de no llegar a esa fase de agotamiento. Algunos de los síntomas más comunes o señales para darnos cuenta si estamos bajo situaciones de tensión son los siguientes. ¿Cómo lo podemos identificar? A nivel emocional, porque sentimos ansiedad, miedo, o nos ponemos irritables, o sentimos como confusión de lo que está pasando. A nivel de pensamiento, empezamos a tener dificultades para concentrarnos. Empezamos a tener pensamientos repetitivos. Eso sí, eso no va a salir bien, es que siempre sucede igual, no veo la luz, ¿verdad? Empezamos a tener como ciertos pensamientos repetitivos que por lo general no son favorables. O empezamos a tener un exceso de autocrítica, o sea, nos culpamos más de lo que deberíamos. Empezamos a olvidar las cosas y empezamos a preocuparnos también en el futuro. Nos está pasando en este momento que por todo el tema de COVID y todo este tema que no sabemos qué va a pasar, mucha gente está experimentando esa preocupación por el futuro. Bueno, estamos en teletrabajo, pero cuando volvamos, cuando salgamos de nuevo a trabajar, o si alguien de mi casa tiene que empezar a incorporarse también en el trabajo, entonces empezamos a experimentar preocupación al futuro, pero en exceso. También a nivel conductual podemos ver dificultad para hablar, ya sea que la gente se queda muda, ¿verdad? Que dice, no, es que no me sale ni la voz, o hay gente que empieza a tartamudear o hablar más rápido, hay gente que le da por reírse, pero de forma nerviosa, algunos se enojan, tratan de manera agresiva a los demás, o lloran con facilidad, ¿verdad? Hay gente que dice, no, con solo que me toquen ya me ataco a llorar. Y en el caso un poquitito más extremo, también vemos que puede haber un aumento en la ingesta tanto del alcohol como el tabaco, como una válvula de escape. A nivel físico, que yo creo que es uno de los síntomas que es más fácil a veces identificarlo para nosotros, o que ustedes me han mencionado anteriormente: contracturas musculares, dolores de cabeza, malestares estomacales, empiezo a sentirme muy cansado, no estoy durmiendo bien, tengo palpitaciones. Algunas personas me han dicho, a mí me da ansiedad, entonces empiezo a comer y subo un montón de peso. Hay gente que me dice, no puedo comer, se me quita el hambre, tengo náuseas y más bien bajo de peso. Estos son síntomas también de las situaciones que nos producen estrés. Es importante hacer la diferencia entre el estrés y la ansiedad, porque muchas veces solemos tratarlas por igual. Y este cuadrito, pues espero les sirva para poder entenderlo un poquitito mejor. El estrés en una situación crónica nos puede desencadenar la ansiedad. Entonces, me han preguntado, ¿puedo tener estrés y ansiedad? Sí. En un estrés crónico voy a sufrir ansiedad, mas no necesariamente voy a tener ansiedad y sufrir de estrés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo identifico? Una forma es el origen. Generalmente el estrés inicia ante un conjunto de demandas externas, ¿verdad? O del ambiente que percibimos como que tenemos que actuar, que tenemos que resolver ante ella. Mientras que la ansiedad se vuelve más como una respuesta emocional, o sea, es más difusa para nosotros, no es tan identificable, no es necesariamente una situación en particular que me generó ansiedad. Las causas generalmente en el estrés son externas. Yo puedo decir, sí, estuve presionado, tuve una dificultad con alguien en mi casa, no me va bien en la universidad, entonces me es más fácil poder identificarlos afuera, mientras que la ansiedad, al ser
algo interno, se puede activar, por decirlo de alguna forma, en cualquier momento. La emoción del estrés generalmente es preocupación, es tengo que resolver eso, tengo que ver cómo hago para salir de esa situación, sea entregar un trabajo en una fecha específica, sea solucionar una situación específica en mi casa, sea que no tengo conexión y me urge estar conectado para conversar con un cliente. Son situaciones que me provocan una preocupación. Más la ansiedad se vuelve más intensa, empiezo a sentir temor, temor que a veces lo puedo explicar y en algunas ocasiones el temor es inexplicable, se me activa como en automático y sé que me siento mal, que tengo malestar, pero realmente no sé cuál es esa causa. La duración en buen manejo, el estrés se da solo únicamente cuando está ese estímulo o esa situación que nosotros consideramos es amenazante o estresora. Mientras que la ansiedad se puede alargar en el tiempo. Y por eso les decía, el estrés desactiva la ansiedad, activa la ansiedad. Cuando estoy muy estresado o por mucho tiempo, puedo sufrir ansiedad, mas no necesariamente tengo que tener ansiedad para tener estrés. No se da de esa manera. La gravedad, generalmente el estrés no va a ser tan grave. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a identificarlo, que es parte también de lo que vamos a hablar a continuación de las recomendaciones, y lo puedo trabajar con estrategias de manejo de estrés. Mientras que la ansiedad, cuando ya estoy en situaciones que para mí son de mucho peligro y estoy en modo miedo y siento que se me está prolongando en el tiempo, sí puede tener una gravedad mayor que me puede llevar o a la utilización de algún tipo de fármaco o de algún tratamiento ya a nivel psicológico, algún tipo de procedimiento a nivel de terapia. Recomendaciones y hábitos para poder manejar no únicamente el teletrabajo. Ahora estamos hablando de teletrabajo porque es lo que nos compete, sin embargo, deben de ser hábitos que pongamos en práctica en el día a día. El primero de ellos es reconocer el estrés y tratar de decidir cómo enfrentarlo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Y si yo me estreso y yo reacciono como tengo que reaccionar, yo no sé cómo mediar eso, cómo controlar eso. Lo importante es aprender a escucharnos, aprender a decir, ok, esa situación me está sacando de mi equilibrio y necesito resolverla. Ok, yo decido cómo resolverla. ¿Verdad? Si tomo tiempo, respiro, tomo agua y me pongo las pilas para hacer la tarea o atender la situación que tenga que atender o el cliente que tengo que atender, o por el contrario, y me puedo echar a morir y no puedo y me congelé. Evitar situaciones de estrés. Ustedes me van a decir igual, bueno, ¿cómo hago si el que me produce estrés es un cliente que no me lo puedo quitar porque ya está conmigo y tengo que hacerle frente? Bueno, ¿cómo puedo evitar eso? Siempre tratando de ser consciente de esa situación. ¿Qué está dentro de mi control? Que yo creo que ya se los he comentado en algunos casos, y que no está de mi control. No está en mi control que me quiten el cliente, pero sí está en mi control cómo manejarlo. También ahí incluye la empatía. A veces yo tengo que entender que sí, estoy atendiendo a un cliente que tal vez está molesto, no conmigo, porque a veces la situación no hay que hacerlo personal, sino por todo lo que ha sucedido con su estado financiero o con la información que le estoy proveyendo, o ellos no me están proveyendo la información que yo necesito. Entonces, pues también a veces hay que ser un poco empático en ese sentido para poder evitar esa situación estresante, porque ya sé casi que por default que no va a ser fácil, pero sí puedo evitar la forma, como les decía también, de abordar esa situación. Ser positivo en el día a día. Yo creo que eso es una de las mejores herramientas y que muchas veces se nos olvida. Yo creo que esto también de la pandemia nos ha venido a bajar un poco los decibeles y los umbrales que manejamos de rapidez, de urgencia, y nos ha permitido también entender de que tenemos que ser agradecidos y tenemos que ser positivos, y la positividad se transmite. Así, cuando usted está hablando con una persona y le sonríe y usted casi que por default le sonríe, así también se pasa lo malo. Entonces seamos entes de cambio, tratemos de ser positivos tanto nosotros en nuestras tareas, porque todo eso es también como energía que podemos jalar, ¿verdad? Hasta con nuestros compañeros y clientes. Gestionar el tiempo, eso es muy importante. Muchas veces nos sucede que nos abrumamos en el día a día y empezamos a atender tantas cosas que cuando nos damos cuenta pasó el día
y no hicimos ni la mitad de lo que teníamos programado. Entonces tratemos de empezar a hacer el hábito de gestionar nuestro tiempo. Busquemos herramientas, personas que son más organizadas que nosotros que nos pueden dar tips. En el caso de contabilidad, ustedes tienen la facilidad de trabajar con cronogramas de trabajo, bajo objetivos muy definidos. Entonces todo eso me permite gestionar mejor el tiempo, que no implica que no van a haber emergencias, pero que cuando las tenga que enfrentar, el abordaje va a ser diferente. Tratar de no preocuparse y aprender a disfrutar del trabajo. No preocuparse es hacer caso omiso a lo que me digan, no, es ocuparme de la tarea. ¿Cuántas veces le damos vuelta una y otra vez a lo mismo y no avanzamos? Si dejamos de preocuparnos y nos ponemos manos a la obra, es una forma de poder ser más efectivos y sobre todo disfrutar lo que hacemos. Yo creo que todos los que hemos escogido diferentes carreras consideramos que es en algo que nos vemos haciendo todo el tiempo, y eso todos se los hemos preguntado hasta en la entrevista de trabajo. ¿En qué sabe? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué se ve haciendo mucho tiempo? ¿Verdad? Y muchos han llegado a la conclusión que es el trabajo que desempeñan ahora. Entonces disfrutemos ese trabajo. No tiene que ser un castigo, todo lo contrario. Es una fuente de darnos de comer y sobre todo algo en los cuales consideramos tenemos habilidades para hacerlo. Realizar ejercicios de salud ocupacional. De igual forma, con algunos de ustedes los he compartido estando en la oficina, pero eso no escapa ahora que estamos en teletrabajo. Recordemos las pausas activas, recordemos tomarse, no tiene que ser 5 minutos, con solo que ustedes estando en la silla donde suelen trabajar, cierren sus ojos 30 segundos y se desconecten un momentito, se escuchen ustedes y se reincorporen al trabajo, es una forma de relajarse, es una forma de estar mejor. Recordemos la postura, buscar un lugar que tenga las condiciones dentro de lo que se pueda aptas, ¿verdad? Que tiene buena iluminación, que siento que no sufre calores o que sufre de frío, ¿verdad? Que me permita estar lo más cómodo posible. Fomentar el trabajo en equipo. Yo creo que este es uno de los valores y los pilares que hemos promulgado desde siempre, no es ahora. Y yo creo que en situaciones como esta, donde si bien es cierto, no estamos juntos, pero sí físicamente, pero sí lo estamos por medio de la tecnología y demás, fomentemos no perder eso, ¿verdad? Sigamos trabajando en equipo, manteniendo una buena comunicación, siendo empáticos. Si vemos a alguien que está en situaciones de estrés y yo le puedo ayudar, ya sea con trabajo, con una palabra de aliento o ayudándole a que pueda buscar ayuda de una persona profesional o su red de apoyo, familia, etcétera, seamos solidarios con eso. Eso es parte de nuestro trabajo en equipo. Liberar el estrés con una actividad física. La actividad que ustedes consideren, sea de preferencia, sea... Ahora he visto con la encuesta que hicimos hace poco sobre todo este tema de COVID también, de que algunos han ideado hacer yoga, algunos han bajado videos para hacer un poco de ejercicio en su casa, a algunos les gusta bailar. Entonces es una buena oportunidad de retomar esa actividad física. ¿Por qué? Porque esos son válvulas de escape saludables. Conectémonos también con nuestros seres queridos. Yo creo que eso ha sido una también de las tareas más importantes que nos ha traído esta pandemia o el COVID. Es precisamente hacer una pausa en la rutina que llevábamos, en cómo es nuestra relación con nuestra familia, con nuestros amigos, y nos ha permitido hasta estar más unidos o conectados con gente que en algún momento dejamos de lado. Y hasta entre nosotros mismos, más de uno de ustedes, por lo menos una videollamada una vez a la semana, o nos hablamos por teléfono, ahora tratamos de mantener esa conexión que nos permite no sentirnos ni aislados y también nos da la oportunidad de manejar mejor nuestra comunicación. Como les decía, en casa, con la familia, yo creo que ha sido todo un reto para algunos, ¿verdad? Para otros ha sido una muy bonita experiencia y yo creo que deberíamos mantenerlo. Durmamos bien, que eso es otra cosa importante. Ahora muchos se han desubicado un poquitito con el horario, ¿verdad? Recordemos tratar de ir a dormir sin ver televisión, sin usar el teléfono, sin llevarnos al cuarto o a la cama las preocupaciones, las deudas, ¿verdad? Tratemos de que sea un espacio en el cual yo realmente me pueda desconectar para poder descansar y poder retomar el día siguiente. Mantener una dieta saludable.
Yo sé que a muchos nos cuesta comer como sano, ¿verdad? O tener ese hábito, pero es una buena oportunidad de recordarnos que la comida en realidad lo que nos da son los nutrientes y energía que necesitamos para seguir en el día a día. Entonces no olvidemos que entre más sano o saludable podamos comer, eso es una fuente también para evitar estrés e implementar técnicas de relajación. Como les decía, actividad física y técnicas de relajación. El yoga aplica para ambos. Recordemos la respiración, podemos seguir meditaciones guiadas, que con mucho gusto yo también les puedo facilitar información y podemos hacer hasta ejercicios por este medio. Y sobre todo, conozcámonos, ¿verdad? Seamos un poquito más conscientes de nuestro cuerpo, de esas situaciones que se nos presentan como amenaza o estresores y cómo lo podemos enfrentar. Muchas veces tenemos las herramientas para hacerlo, pero no nos damos cuenta que están dentro de nosotros. Así que espero que estas recomendaciones y hábitos les sean de utilidad para estos días que estamos en teletrabajo y, como les digo, para ponerlo en práctica en el día a día. Por último, recordemos que el estrés nos puede ayudar a enfocarnos mejor, que puede ser algo muy positivo, pero tenemos que tener esas pequeñas cantidades que nos ayuden a estimularnos a pensar, a movernos, a innovar y a ser mejores. Que esta situación que estamos viviendo nos venga a replantear qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y que nos permita ser cada día mejor y sobre todo, como les decía, conocernos es la base para tener situaciones estresantes manejables y no llegar a un síndrome del quemado que nos pueda traer dificultades a nivel no únicamente de trabajo, sino también de salud, físico y también mental.